chico. Eh, de- Creo que más plenamente a partir de los 17 años. Y siempre en estos últimos 30, tengo 47 ahora, en estos últimos 30 años he estado cerca o he participado con mayor o menor actividad de organizaciones políticas o de propuestas políticas. Hasta este momento, hasta este año, siempre había evitado o eludido tener una participación de exposición. Soy bastante celoso de mi privacidad y no me entusiasmaba mucho. Bueno, esto cambió este año y cambió de una manera muy fuerte porque no solo aparezco expuesto, sino muy expuesto, ocupando este primer lugar en la lista de precandidatos a concejales. Y la explicación de este cambio es muy sencilla, muy simple y tiene un nombre que es Daniel Yanqui López, digamos. ¿Candidato o precandidato? Precandidato a intendente, exactamente. Cuando él tomó la decisión, y un poco en una decisión hablada entre muchos compañeros y compañeras, cuando se definió que saliéramos al ruedo con su candidatura a intendente, obviamente yo también decidí que era el momento de dar ese paso con la intención de acompañarlo a Daniel, ¿no? Acompañarlo a él. Daniel Yanqui López, como se lo conoce, tiene una manera clara de expresarse. Eso es parte de lo que también hace que vos tomes la decisión de ser la cara visible, primer candidato a concejal, porque las ideas son claras. Sí, mira, la voy a hacer un poco más larga la respuesta. Yo, como te decía, desde más o menos los 17 años empecé a tener a participar en actividades de tipo político partidaria. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Me acuerdo aquellos años del Frente Grande. Claro. Después, bueno, después pasó todo lo que pasó en el 2001, después empezó el proceso que se inició en el 2003 con Néstor Kirchner, y aunque siempre me acercaba, o a veces simplemente en un año electoral, no sé, fiscalizaba en la elección y demás, ¿no? Pero allá por el 2015, un poco pensé que ya no siempre iba a estar relacionado con, apasionado por la política, pero no a participar directamente en una organización, ¿no? Eh, y eso cambió cuando ahí en el año 2017 empecé a tener una relación más cercana con el Yanqui, lo conocía desde que éramos chicos, pero una relación más cercana, lo veía como cómo trabajaba él en su organización, en un movimiento social, y, y me entusiasmó su manera de relacionarse, su manera humana de relacionarse con el resto, con las personas que se cruza, me entusiasmó su modo, a ver, una forma de vida que es como cualquiera de nosotros, y también me entusiasmó, porque es un dirigente político importante, la manera en que ejerce esa dirigencia política, ¿no? Abrazando al conjunto, sin pararse de subirse arriba a ningún banquito para hablarles de arriba a nadie. Y después, eso hace unos años, cuando estrechamos un poco más la amistad y en charlas cotidianas, conocer su concepción, digamos, por un lado su proyecto de ciudad, pero además su concepción de cómo tiene que ser una ciudad y cómo una ciudad o una comunidad, como estaríamos hablando de la comunidad de Necochea, ¿qué puede necesitar esa comunidad desde la dirección de la cosa pública en el departamento ejecutivo de la municipalidad de Necochea? Y esa idea que él tiene, que se ha ido armando durante los años, yo no sé si, digamos, no es su única, por supuesto, todos tienen distintas maneras, pero me parece que el camino que él propone, que él nos invita a transitar, es el mejor camino posible que tenemos hoy día. Y que además es un camino distinto. En estas casi 3 semanas que llevamos de actividad preelectoral, Sí. al principio pensaba y decía en las radios y demás, que el Yanqui puntualmente y la lista que conformamos se presenta como una renovación en la dirigencia política. ¿Por qué? Porque ninguno, ni del Yanqui para abajo, ninguno de los integrantes de la lista hemos tenido ninguna vez, hemos desempeñado una función pública. Mientras que uno ve... Empleado público, sí. Empleado público, pero bueno, pero no como... digamos, yo llevo 23 años de empleado público en la municipalidad y creo que
para ahí la poca gente que me conoce, pero he devuelto a mi empleador con mi trabajo, con mi esfuerzo y con las cosas que he demostrado que creo que he sido un buen empleado municipal y lo pienso seguir siendo hasta que me jubile, ¿verdad? Pero no cargos políticos, digamos, ¿no? Cargos políticos. Y después pensé, porque esto de presentarnos como la renovación, que me parece correcto porque uno ve el resto de las listas de Unión por la Patria y otras más que generalmente las principales figuras ya ocuparon cargos públicos en distintos lugares, en distintos momentos. Pero más que una renovación, porque, digamos, ya estamos grandes algunos, ¿no? Todos, yo tengo 47 años, Daniel tiene 44, bueno, no es una renovación justamente generacional, no tenemos menos de 30. Pero más que entonces una renovación, me parece que lo que Yankee representa es lo distinto. Es distinto, es diferente al resto. Por estas cuestiones también, porque nunca ocupamos cargo público, porque nuestras capacidades no han sido demostradas todavía, para bien o para mal, y entiendo que es una linda cuestión para apostar, ¿no? Necesitamos, por supuesto, generalmente los políticos profesionales, porque además estamos haciendo una campaña donde le destinamos las horas que sobran a las horas que estamos trabajando, ¿no? Es lo que pasa cuando no vivís de la política. Y generalmente desde los políticos profesionales dicen, bueno, no tiene experiencia de gestión. Digamos, los que tienen experiencia de gestión, no, sin hacer de esto ninguna cuestión personal, no voy a señalar a nadie, ¿no? Claro. Pero muchos de los que tienen experiencia de gestión nos han traído a este lugar, a la manera en que está la ciudad. Con lo cual, esa experiencia de gestión, la verdad, si lo tomamos como experiencia, a mí me pone en guardia. Claro. Y quizás, a veces, la experiencia de gestión, o la experiencia es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de la vida, con gestionar tus recursos, con poder sobrevivir a veces en este país, con gestionar una organización social o gestionar en plena pandemia 5 comedores que alimentaban a las personas que no podían trabajar por la pandemia, a las compañías que todas integran nuestra lista, que sostuvieron en plena pandemia, estuvieron en la primera línea, que se enfermaban en los momentos más bravos, sí, que se enfermaban de COVID cuando ya había vacunas, pero eran pocas, y las mujeres que llevaban adelante los comedores no eran consideradas por este gobierno, por el gobierno nacional, no eran consideradas esenciales, ¿no? Y muchas no en Necochea, felizmente, pero en otros lugares pagaron con la vida esa cuestión. Entonces, ¿acaso eso no es gestión? Gestionar sin recursos, gestionar para garantizar que nadie pase hambre. Sin porque después del Estado. Claro, la gestión de alguien que fue intendente, concejal, secretario de lo que sea, es un poco más fácil. Con los recursos de la municipalidad, déjame gestionar. O de la nación o de la provincia. O mucho más, ¿no? De lo que sea. Entonces, la experiencia de gestión quizás la tengan más los que nunca vivieron de la política. ¿Sí? Que desarrollaron su vida y sobre todo no una vida individual, sino una vida compartida con algunos sectores de la comunidad, quizás con los más necesitados, sin recursos o con el único recurso del esfuerzo, la voluntad, la empatía y la comprensión frente al que la está pasando mal. Claro. Eso es el Yankee López y entiendo que eso representa la lista número 6 de Unión por la Patria. Claro. Ustedes tienen una paso con... por un lado Marcelo Chelo Rivero, por el otro lado Mauro Velázquez, y ustedes son parte de Unión por la Patria, distintos candidatos a presidente, pero tienen que superar las pasos. ¿Qué los diferencia? Bien, esto es una buena noticia, creo que para la democracia lo que está pasando, y es que por fin se van a definir las candidaturas en las coaliciones más importantes a través del voto, ¿no? Las dos coaliciones más importantes se disputan, tienen 2 candidatos precandidatos a presidente. Y en el caso de Unión por la Patria, como una continuidad de lo que fue en su momento el Frente para la Victoria, lo que fue el Frente de Todos, que es la primera vez respecto a la candidatura presidencial, ¿no? Que se produce esto, es de lo más entusiasmante e interesante que las 2 precandidaturas a presidente representan polos opuestos dentro de la coalición, ¿no? Las coaliciones son amplias porque si no serían un solo partido, no serían coaliciones, ¿no? Son coaliciones de partidos y Sergio Massa por un lado representa
el sector de la coalición que está más, digamos, a la derecha, más neoliberal, hay en una frontera que no logra diferenciarse mucho de Rodríguez Larreta, por ejemplo. Ahí no queda claro quién es quién o quién está dónde. Y por otra parte, la otra precandidatura presidencial que encabeza Juan Grabois y que claramente, no hay que explicar demasiado, representa al sector más a la izquierda de la coalición y aparece, otra vez se ve con toda claridad, como más cercano a continuar esa línea que comenzara Néstor Kirchner en el año 2003 y continuara Cristina en sus 2 mandatos consecutivos. Una línea que se difuminó un poquito con la presidencia, o bastante, con la presidencia de Alberto Fernández, y entonces más aparece más una continuidad de Alberto Fernández, aparte de su ministro de Economía, ¿no? Más una continuidad de Alberto Fernández, que no ha resultado nada satisfactorio, mientras que Juan Grabois parece más, o se presenta más, o representa una continuidad de aquello que comenzara en 2003 con Néstor Kirchner. Alejandro. Eso es La Nación. Claro. Perdón. Sí, no, porque en Necochea. La pregunta era eso. ¿Y en Necochea? Bueno, en Necochea también. También, felizmente, tenemos la posibilidad, ahora se llama Unión por la Patria, pero en este espacio, de definir en las urnas la representación en octubre. Y esto tiene también que quedar muy claro, ¿no? Que son cosas muy distintas, la elección en agosto y la elección en octubre. Claro. Lo que en agosto se define es quién. Va a haber una sola persona que va a ser candidato a intendente de la coalición Unión por la Patria, así como las otras coaliciones hay 4 candidatos, por ejemplo. Sí. Bueno, va a salir uno solo de eso. Eso definen las PASO. Y en las PASO, en Necochea, hay 3 opciones que en el marco de Unión por la Patria. Y aparte, así como en La Nación decía recién, las 3 opciones están muy bien definidas, están claramente definidas. Digamos, no puede haber confusión ahí. Por un lado, la precandidatura de Mauro Velázquez, firmemente anclado en el Frente Renovador, por lo tanto en Sergio Massa. Yo estimo que alguien que quiere votar a Sergio Massa puede votar a Mauro Velázquez o no, que yo las cosas, hay una hermosa cultura en Necochea del corte de boleta, pero muy anclado en Massa, en el Frente Renovador, pero además yo creo que con un lastre, no quiero ser muy duro en algunas palabras, pero bueno, Mauro, todavía no pasaron ni 4 años desde que terminó la gestión de Facundo López, de la que Mauro fue funcionario en distintos cargos, y la gestión de Facundo López no fue muy feliz, y sobre todo el final, ¿no? Y claramente, aún cuando los dos seguimos perteneciendo a una misma coalición que es Unión por la Patria, nos sentimos muy distantes de lo que representó la gestión de Facundo López. Bueno, y yo mucho más como trabajador municipal, ¿no? Lo hemos padecido como trabajador municipal. Claro. Incluso con situaciones de violencia bastante desagradable, una vez ahí en la puerta de la municipalidad. Esa es una opción de Unión por la Patria en los precandidatos a intendente. La otra es la que encabeza como precandidato Marcelo Rivero, que se ubica y hace énfasis en esto que estoy diciendo, además de ser una descripción política, se ha ido marcando en estas 2 semanas de campaña. Marcelo Rivero está anclado en el PJ, ¿no? En el PJ. Sí. Con una trayectoria también en esta referencia del PJ, que no es tanto en el peronismo, sino el PJ como aparato, como estructura, claro. Como estructura y con algo añejo, digamos, con una estructura anclada en el tiempo. Yo lo veo en el pasado. A mí, yo lo dije en otra oportunidad y un poco se molestaron, pero es una apreciación personal. A mí me suena a Duhalde, ese PJ, ¿no? Y además también, Marcelo Rivero fue parte de una administración municipal, de un par, pero la que más se recuerda por ahí, la más reciente, fue la administración de Julio Municoy. En un momento en que también los trabajadores en general y los trabajadores municipales la pasaron bastante mal. Yo no era trabajador municipal todavía, pero la época, del menemismo, ¿no? Donde en Necochea la gestión de Municoy reflejó lo que estaba haciendo Menem en La Nación, concretamente la municipalidad, con despidos de empleados, con
reducción de categorías y demás, cosas que me han contado empleados municipales más grandes que yo. Pero entonces también, bueno, los dos, Velázquez y Rivero, tienen experiencia de gestión, pero una experiencia de gestión que a los ojos de una parte de la comunidad no ha sido la más feliz que digamos. Y después estamos nosotros. La lista número 6, la precandidatura a intendente de Daniel Yanqui López, que nos paramos fundamentalmente como el único sector que propone a Juan Grabois como candidato a la presidencia de la Nación, y además, igual que decía recién respecto de Juan Grabois, nosotros asumimos representar la continuidad de lo que fue las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, y eso no es algo que lo inventamos de un día para el otro porque estamos en campaña, lo podemos sostener, para los que nos conocen, con 15 años de trayectoria, de siempre que participamos en procesos políticos lo hicimos en ese lugar. Digamos, a ver, en el año 2005, cuando se disputaba todavía no existían las PASO, se disputaba el cargo de senador por la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner enfrentó y derrotó a Chiche Duhalde. Este PJ del que hablamos, bueno, de la Chiche Duhalde, ¿no? Participaba en ese lugar, mientras nosotros, con mayor o menor protagonismo, estábamos militando la lista o la oferta de Cristina Kirchner. Alguien que no nos conoce, bueno, puede dudar, puede sospechar, pero los que nos conocen, que sobre todo en el ámbito de lo que es Unión por la Patria, y fue el Frente para la Victoria, y fue el Frente de Todos, más o menos nos conocemos bastante y pueden dar fe de que nunca nos movimos de ese lugar, ¿no? Siempre seguimos en ese espacio. Con el interín de Unidad Ciudadana. Con ese, claro, esa elección de Unidad Ciudadana. Sí. Entonces, para pasar en limpio, digamos, para aquellos ciudadanos necochenses que deseen que en Necochea se reflejen las ideas, las posturas, la ideología, vamos, está bueno hablar de ideología, del kirchnerismo de Néstor y Cristina, esa opción la llevamos adelante nosotros convencidos y sostenidos en nuestra participación política en los últimos 15 años. Las otras dos opciones no lo representan, y no es que lo digo yo, lo enfatizan, no escuché, y está bien, porque no lo creen, no escuché a ningún candidato de la lista de Mauro Velázquez, ni a ningún candidato de la lista de Marcelo Rivero que reivindiquen a Néstor y Cristina Kirchner. Nosotros lo hacemos convencidos, porque ahí, en ese lugar, de ese lugar nacen nuestras convicciones y son las que estamos llevando adelante en esta campaña preelectoral. Alejandro, te sentás en la banca, te toca sentarte en la banca. Todo este proyecto, ideas a nivel nacional, provincial, ¿se pueden llevar adelante desde una banca? ¿Qué mirada tenés con respecto a lo que nos pasa como sociedad? Bien. Y esto, voy a decir además de lo que pienso, lo que le vengo escuchando al Yanqui, por algo es mi referente, y pasa por este sentido. Por supuesto que desde una banca se puede incidir. Preferiríamos sentarnos en el primer piso, ¿verdad? No. Digamos, el objetivo es ese, pero bueno, imaginemos... No, sí. A lo que voy es que igual te tocaría de concejal. Sí, es verdad. También pero es distinto ser concejal del intendente que de la oposición. Bueno, también esto es una lectura política, una lectura de la realidad. Entendemos que el Consejo Deliberante actual está vacío de representación de amplios sectores de la comunidad. Y ya viene de largo, ya viene no solo de estos 4 años, sino de antes también. ¿Por qué es esto? ¿En qué se nota? A ver, si alguien dice, bueno, ¿por qué decís eso? Bueno, fíjese usted, vecino, vecina, cualquiera, que las decisiones más importantes que se han tomado en los últimos años se consigue a veces una extraña unanimidad o a veces una extraña mayoría, porque si en el Consejo Deliberante están representados, todos debieran estar representados, con esos 20 concejales, todos los sectores de la comunidad que se expresan a través del voto, a veces hay coincidencias entre oposición y oficialismo que genera esta sensación de que yo no estoy representado, ¿no? A mí individualmente y a un conjunto. Y hay de los últimos años 2 muy claras. Una,
un convenio que todavía no termino de entender cómo fue aprobado por la oposición, al menos por una parte de la oposición, una gran parte, que es el convenio de regularización entre la municipalidad y el prestador de la concesión de recolección de residuos. Esa decisión, por ejemplo, que solo tuvo dos excepciones, digamos, el bloque de la agrupación comunal transformadora y una excepción individual de Felicitas Cabretón. Claro. Todos los demás concejales aprobaron eso, que por curiosidad me investigué sobre eso, leí los antecedentes y esa decisión solo se explica como un beneficio a una empresa privada importante, ¿no? Con mucho poder, Y mira, Marcelo, hay un axioma básico de la actividad política, la política entendido como la representación del pueblo, la democracia y demás, que es como un imperativo kantiano, pero es tan simple, y es que se expresaría así, ¿no? Que cualquier funcionario público, al momento de tomar una decisión, de la más pequeña a la más importante, esa decisión debe buscar privilegiar, generar el mayor beneficio posible a la mayor cantidad de habitantes posible. Es muy simple. Bueno, esa cosa tan simple no se verifica. Y podemos decir que no se verifica desde el Departamento Ejecutivo, bueno, pero por eso, si no, estaríamos junto al doctor Rojas. Claro. Por eso marcamos una oposición. Ahora, el Consejo Deliberante, donde en principio debieran estar representados todos esos sectores de la comunidad, no se refleja esto que tendría que pasar. Sí. Esa es nuestra lectura de la realidad y por eso también decidimos en algún momento, cosa que no es fácil, digamos, muchas veces puede tener el deseo, pero la decisión de llevar adelante un proceso electoral como en nuestra condición, digamos, de abajo o de atrás, como usted quiera, ¿no? Corriendo de atrás, enfrentando dos aparatos muy consolidados. El aparato que hay un consolidado Facundo y Jimena López es muy importante a partir de cargos importantes que han desempeñado junto a Alberto Fernández. Y el aparato histórico del PJ, desde un lugar de humildad muy grande, de todas maneras, digo, porque a veces, bueno, viste que a veces las redes sociales se convierten en una cloaca, o sea, sí, ¿no? Donde desde el anonimato, sí. Entonces aparecen cualquier candidato de otros espacios o nuestro, que los políticos solo buscan, qué sé yo. Es muy difícil organizar y llevar adelante un proceso electoral desde un lugar que en principio aparecía como, bueno, es como los chicos se están divirtiendo. No, bueno, partiendo de ese lugar nos hemos consolidado como una opción real en el marco, otra vez, de Unión por la Patria para las elecciones del 13 de agosto, y a esta altura creo que está bastante claro que esta cuestión es entre tres, ¿no? Uno de esos tres va a ser el que resulte triunfador el 13 de agosto. Se nos fue el tiempo. Sí, hablé mucho. En otra oportunidad te invitaremos, ¿cómo no? Lo mismo que a Daniel, porque el ciudadano tiene que saber a quién va a decidir el 13 de agosto en cada una de sus opiniones o ideologías políticas. Pero ¿dónde te encuentran? ¿Tienen un lugar físico? ¿Dónde los encuentran mientras tanto? Estamos trabajando en la campaña de Juan Grabois y del Yanqui López en la calle 54, número 3065, justo enfrente del Centro Cultural y la Biblioteca Popular. Esa es la sede de la Red Puentes, que ahora voy a necesitar 3 minutos más para explicar qué es la Red Puentes, ¿no? La Red Puentes es una casa de atención y acompañamiento comunitario que pertenece al movimiento, al Frente Patria Grande. ¿Pertenece en qué sentido? Y está conveniada con Cedronar. En una buena política desde hace muchos años, la Cedronar, que viene a ocuparse de la prevención o de la atención de consumos problemáticos, descentralizó el funcionamiento, porque no podía llegar a todos lados, y a través de distintas organizaciones. En algunos casos, organizaciones religiosas, por ejemplo, hay en muchas ciudades, ¿no? Acá, las Casas de Cristo, donde funcionan como la nuestra. Hay también, de asociaciones civiles de todo tipo, y otras se descentralizan en organizaciones políticas, en este caso
como la nuestra, que de todas formas conformamos una asociación civil Sí, no, y esto funciona bien, hay cosas del Estado que funcionan bien porque son muy, muy rigurosos con las rendiciones y demás, si no se pierde esa posibilidad. Y en nuestra casa, de la Red Puentes, trabajamos con jóvenes de sectores populares que padecen o que atraviesan situaciones de consumos problemáticos de cualquier clase, digamos, de alcohol o de drogas, ¿no? Sí, sí. Y ahí llevamos hace 3 años un trabajo interesante, a veces satisfactorio, pero a la vez difícil, con pibes y pibas que la pasan mal. ¿Y por qué lo hacemos desde una organización política? ¿Y por qué ahí en estos días estamos trabajando por Juan Grabois y por el Yanqui López? Porque aún el más exitoso, la más exitosa de las casas para tratar adicciones, Sí, señor. aun cuando logre recuperar a una persona de su consumo, digamos, que rescatado, limpio, como se quiera llamar, Exactamente. si esa persona después retorna al lugar donde comenzaron los problemas, no puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva a caer en ese drama, porque en definitiva es, es un drama para la persona, para la familia y demás. Exactamente. Por eso también trabajamos con jóvenes, otra vez, de sectores populares, porque no alcanza con rescatar a un individuo, es necesario y es fundamental que esos sectores donde muchísimas familias la pasan muy mal, donde muchísimas familias no acceden a ningún tipo de servicio público, donde Sí, muchísimas familias ni siquiera tienen techo, tienen que tener silobolsas como techo, Sí. esa situación de extrema vulnerabilidad, la puerta que abre el consumo de drogas es una puerta que es un portón, porque ¿cómo podemos pretender que un individuo que vive en esas condiciones no trate de escapar de la manera que sea? Y una de las maneras de escapar a ese sufrimiento es a través, lamentablemente, del consumo de drogas. O sea que el 54 3065 frente al Centro Cultural. y van a estar Y ahí estamos. Ahí. Ahí estamos. Alejandro Andersen, gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo, por la invitación y bueno, cuando gustes, acá estaremos. Bueno, y